Diplomado. Planificación de la resiliencia y adaptación al cambio climático. Bienvenidos, mi nombre es Justo Marcelo Carrión Salazar y ahora estamos en la sesión número 3 del módulo 3. La sesión de hoy vamos a hablar sobre las tecnologías ancestrales, su relación con la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático. Bien, en el punto 17 vamos a hablar sobre las tecnologías ancestrales y la reducción del riesgo de desastres y cambio climático. Primero entendamos de qué hablamos cuando nos referimos a tecnologías ancestrales y se definirían como el conocimiento y las prácticas indígenas, también llamadas ancestrales o tradicionales, y son los procedimientos a través de los cuales estos pueblos en la historia han definido su conocimiento para conocer y comprender su entorno local. A diferencia de otras formas de conocimiento, este es específico y está fundamentalmente basado en estrategias de vida de la comunidad en el nivel local. Es importante definir que esta tecnología ancestral se basa fundamentalmente en tres aspectos. Uno de ellos es de que estas prácticas no paran de evolucionar, ¿no? Permanentemente este conocimiento ha estado evolucionando ante las condiciones cambiantes del medio ambiente local. Una segunda consideración es que en general todo conocimiento tradicional es apropiado para determinadas zonas, por ende se ha desarrollado en la característica, en las condiciones culturales de una región específica donde se ha relevado y donde su aplicabilidad es mucho mayor, ¿no? La terminología, las condiciones atmosféricas, las condiciones geográficas le dan esa característica. Y una tercera es que debido al contacto que existe entre la comunidad y la sociedad durante los últimos años, los procedimientos de este conocimiento ha tenido un intercambio de aprendizaje entre el conocimiento local y entre comillas, el conocimiento occidental. Es por eso que algunos conocimientos se han definido como no indígenas, más bien occidentales. Lo que se pretende ahora es encontrar un diálogo de saberes. Bien, este concepto fundamentalmente
viene de las condiciones y características de los escenarios andinos, amazónicos y chaqueños, que según la definición realizada por Promarena, se le ha denominado como una especie de software andino, que incluye aspectos inmateriales como el conocimiento, la experiencia, el compromiso social, los rituales y por supuesto la cosmovisión que cada cultura le ha dado, ¿no? Y que consecuentemente se articulan y que le dan o determinan una razón de ser, que se han manifestado en diferente infraestructura. Uno de los ejemplos clásicos son los sucacollos, las tacanas, las cochas o diferentes campos elevados que han servido para la implementación de sistemas de drenaje, fundamentalmente en la zona oriental de nuestro país, ¿no? Bien, es importante ahora que consideremos también que estas técnicas fundamentalmente se han tenido que basar o han tenido que utilizarse en prácticas agronómicas que han permitido a los pobladores conservar los suelos, mantener la fertilidad, tener sistemas de rotación de cultivos mediante ainocas, hacer una serie de actividades para mejorar la producción agrícola de tal forma de que sean una especie de herramientas de conservación y de esta forma garantizar y mejorar la producción, por ende disponer de alimentos para la población. Estos todos han sido diferentes instrumentos que se han tenido de almacenamiento y de conservación fundamentalmente. Otra característica importante cuando hablamos en el punto EA18 de las estrategias campesinas para reducir los riesgos climáticos es que ha existido fundamentalmente una transmisión oral del conocimiento, ¿no? De generación en generación, de tal forma de que la población ha tenido este conocimiento con la fundamental idea de reducir los riesgos y que tengan una serie de diversidad de estrategias que sean aplicadas por los productores mediante esta información, de tal forma que le permita hacer adecuado uso de la producción agrícola cuando hay o existen eventos adversos, ¿no? Vamos a hablar ahora de algo importante. Normalmente y fundamentalmente en la parte occidental hay personas, agricultores, que tienen este conocimiento o que han ido acumulando, si vale el término, con mayor integridad, con mayor conocimiento. Y a ellos se los ha denominado los yapuchiris. Ellos son quienes, mediante diferentes acciones, mediante diferentes prácticas o estrategias individuales o simultáneas, han aplicado este tipo de conocimientos para disminuir el impacto negativo del comportamiento meteorológico en la producción agrícola, ¿no? Es por eso que estas son diferentes estrategias de conocimiento que estos pobladores han utilizado con la finalidad de hacer una prevención y un mejor manejo de los recursos y de los cultivos. Otro aspecto fundamental es que nosotros tenemos que considerar que estas estrategias se han venido sistematizando, se han venido recolectando y este trabajo ha sido realizado por diferentes instituciones del Estado y diferentes instituciones, agencias de cooperación, organismos no gubernamentales que han hecho un revalorizamiento de este conocimiento, ¿no? De tal forma de que ustedes van a poder encontrar en la bibliografía una serie de documentos y con bastante ejemplo que también el proyecto de COSUDE, el PRLD, tiene, de tal forma que van a poder ver cómo en diferentes áreas esto se ha venido sistematizando y bueno, ahora corresponde realizar lo que decíamos hace un momento, un diálogo de saberes para utilizar este conocimiento y el conocimiento fundamentalmente del monitoreo del clima y que sea en beneficio de los productores agrícolas. Bien, estas prácticas de reducción de riesgos climáticos
Básicamente podemos entenderlas como adecuadas o buenas prácticas socioproductivas que con un enfoque integral mejoran o tienden a incrementar la resiliencia de la población y de los sistemas de producción para garantizar la alimentación, de tal forma de que estemos dando una sustentabilidad del sistema agrícola en las zonas productoras para enfrentar el riesgo climático, tanto en el nivel familiar como en el nivel comunal. Este es un concepto también que recupera aspectos fundamentales que hacen relación a la integralidad del sistema, es decir, tenemos que considerar no solo el conocimiento de los aspectos físicos, sino también el conocimiento cultural que se ha desarrollado en la zona, ¿no? De tal forma de que estas prácticas no son aisladas, sino más bien son complementarias entre sí y buscan mantener las condiciones y capacidades de una mejor producción, de un mejor cuidado de nuestro medio ambiente, así como mejorar las capacidades socioproductivas de la comunidad, del sistema agrícola, contribuyendo a la resiliencia. Ustedes van a poder observar en un gráfico cómo las actividades o las diferentes estrategias de reducción de riesgos climáticos están determinadas. Es bueno recalcar de que estas prácticas en algunos lugares tienen diferentes denominativos, entonces ustedes van a poder observar en el gráfico las prácticas que se realizan en una determinada zona, ¿no? Que de pronto pueden ser las más relevantes o pueden ser también consideradas en otras zonas, en otras áreas. Muy bien, ahora pasamos al punto 19 que está referido al concepto de mitigación del cambio climático. Para ello vamos a hacer y vamos a nosotros manejar básicamente dos conceptos, uno que se maneja a nivel internacional y el otro que es a nivel nacional, que hemos construido nosotros en función a los estándares internacionales que tenemos. Entonces, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, ha definido a la mitigación como la intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. Nosotros, bajo esa base, hemos definido en el reglamento de la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra, en su Decreto Supremo 1696, y tenemos el concepto de mitigación, o entendemos mitigación como el control y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático en el marco del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y de justicia climática para reducir el impacto del cambio climático global. Este concepto se refiere fundamentalmente a la aplicación, a la construcción, a la generación de políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a potenciar los sumideros. Se enfoca principalmente a cambios de reemplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las emisiones de gases de efecto invernadero o GEI por unidad de producción. Esto incluye diferentes actividades, entre las principales estarían cambios en la matriz energética y cambios en las formas de producción. El objeto mismo de esta definición, el objeto mismo de mitigación del cambio climático, hace que los estudios y proyectos que están relacionados con este concepto no guarden relación directa con la mitigación que se maneja desde la gestión del riesgo, porque mitigación desde la gestión del riesgo viene a ser la disminución, la reducción de los efectos climáticos sobre un medio de vida, sobre un sistema. Mientras que en cambio climático, resumiendo, es la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Bien, cuando hablamos de mitigación del cambio climático a nivel global, regional y nacional, es importante que primero también nosotros veamos cuáles son los principales gases que están de una u otra forma
tienen mayor participación y están causando este calentamiento global que se viene dando, ¿no? Fundamentalmente son 6. De los principales están el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso en mayor porcentaje. Luego se encuentran el hexafluoruro de azufre, el perfluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos, que en el periodo comprendido entre 1970 al 2004 se ha visto un incremento significativo, que estaríamos hablando de un 70% de incremento, lo cual está ocasionando este calentamiento global que tenemos, ¿no? Ahora bien, es bueno también mencionar de que en función de todo este marco se han establecido diferentes compromisos a nivel mundial, de los cuales nuestro país es firmante, donde dan que los gobiernos han realizado diferentes acuerdos para que las emisiones tengan que reducirse en su aumento de tal forma de que no se reporten incrementos de temperatura que aceleren este proceso del calentamiento. Es por eso que en el año 2010 ha habido un compromiso político mundial donde se ha limitado que este incremento no debería superar los 2 grados centígrados. Hasta la fecha, es bueno recalcarlo, de que los países desarrollados han anunciado una serie de acciones de tal forma de que no superemos este incremento hasta el 2015, hasta el 2020, pero queda muy claro, de acuerdo a los reportes que se tienen, que fundamentalmente han sido realizados por el IPCC, que los cumplimientos no han sido los esperados, no han sido los adecuados y los compromisos no han sido asumidos por fundamentalmente los países desarrollados. De tal forma de que se prevé de que estos valores de pronto no alcanzarían la meta prevista. De tal forma de que estas emisiones mundiales no deberían hasta el 2015 superar estos valores y que más bien se deberían tener diferentes acciones que permitan al año 2050 más bien una reducción, estaríamos hablando de un 50%, de tal forma de que se evite los diferentes efectos adversos por el incremento de esta temperatura. En Sudamérica y en Centroamérica, particularmente en toda Latinoamérica, se ve que somos países que no tenemos grandes emisiones de estos gases. Por lo tanto, estos compromisos no han sido, si vale el término, relativamente realizados por los países, puesto que al no ser grandes emisores no se han asumido estos compromisos. Sin embargo, como parte de estos países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por supuesto, estamos comprometidos a unirnos en diferentes esfuerzos globales para alcanzar la mitigación. Y es por eso que se buscan diferentes vías, diferentes acciones para tener un desarrollo limpio. Bien, ahora estas acciones a nivel nacional se han ido concentrando fundamentalmente con los procesos, con las acciones, con las investigaciones que ha realizado una institución que ahora ya no la tenemos, pero que ha tenido una vigencia importante, que es el Programa Nacional de Cambios Climáticos, que ha realizado una serie de acciones, una serie de programas, una serie de proyectos que que han ayudado a nuestro país a realizar la mitigación del cambio climático. Estas acciones de mitigación a nivel mundial y nacional fundamentalmente se concentran en acciones de deforestación y degradación forestal, que aproximadamente contribuyen en un 20% del total de las emisiones de los gases de efecto invernadero, que son causantes del calentamiento global, ¿no? La deforestación no solo, eso que quede claro, no solo significa la pérdida de árboles y bosques, sino que desencadena una serie de acciones referidas a la pérdida de la biodiversidad,
la fragmentación de los ecosistemas que ponen en riesgo la funcionalidad de los mismos y la capacidad de proveer bienes y servicios ambientales. En Bolivia, aproximadamente, de acuerdo al último inventario que se tiene, es que el 70% de las emisiones provienen del sector de cambio de uso de la tierra, que fundamentalmente están referidos a la habilitación de tierras para la producción agrícola. En un punto 21, ahora vamos a hablar sobre en qué consiste el mecanismo de mitigación para vivir bien. Este mecanismo tiene el propósito de promover el control y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de tal forma de que promoverá la coordinación con los diferentes ministerios sectoriales que están relacionados y entidades territoriales autónomas, el diseño y la elaboración de un plan plurinacional de cambio climático, programas, proyectos y acciones de mitigación en el marco de esta política. En el Decreto Supremo 1696, que es el reglamento de la Ley 300, se ha establecido que la implementación del mecanismo de mitigación para vivir bien se desarrollará con un enfoque sectorial y de manera gradual, priorizando los sectores que están más relacionados o que están más involucrados en la generación de gases. Entonces, la mitigación del cambio climático se desarrolla fundamentalmente priorizando tres sectores. Uno que es el sector energético, el sector económico, productivo e industrial, y el otro sector sería el sector de servicios relacionados a la mitigación climática. Bien, en un punto 22, ¿cuáles son entonces las principales fuentes y actividades de emisión y emisoras de gases de efecto invernadero, tanto a nivel de los países desarrollados y en nuestro país? Para ello, primero nosotros tenemos que definir de que existen a nivel mundial, a nivel internacional, niveles de emisiones y consecuentemente acciones que se han establecido como marco general para reducir las emisiones para combatir el calentamiento global o para disminuir la generación de gases. Para ello se han establecido diferentes actividades que han definido cuáles serían las principales líneas, se han definido cuáles son las principales fuentes y sumideros, y de ahí radica la importancia de que se tiene que inventariar a nivel mundial las emisiones de los gases de efecto invernadero a nivel de cada país, a nivel nacional. Es en este contexto que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático ha establecido a todas las partes que la conforman que se deben comprometer a elaborar, a actualizar periódicamente, a publicar y poner a disposición de la Conferencia de las Partes los inventarios nacionales de emisiones antropogénicas por fuentes y absorción de sumideros de los gases de efecto invernadero que no están controlados por el Protocolo de Montreal, empleando metodologías comparables aprobadas por la Conferencia de las Partes. Las emisiones de los gases a la atmósfera pueden ser de una u otra forma, en función a la metodología establecida, pueden ser recicladas o eliminadas siempre y cuando se determine cuál es su origen, ¿no? Y cuáles son las cantidades que lo producen, o algunas pueden ser acumuladas. Cuando hablamos de la concentración de dióxido de carbono, que por ejemplo que es uno de los gases que contribuye más al calentamiento global, es que se tiene que monitorear, controlar cuál es la emisión de gases de los tubos de escape de los automóviles. Se tiene que establecer cuál es el nivel de emisiones a nivel de las principales industrias y se tiene que ver y determinar también cuál es el uso, por ejemplo, de la generación de gases mediante la emisión de usos de aparatos de calefacción y el empleo de diferentes electrodomésticos. Es importante que nosotros determinemos bien cuáles son los actores productivos
que más emiten CO2, de tal forma de que veamos también en ese entendido diferentes alternativas para mejorar la disminución de estos gases, ¿no? Ahora bien, en la generación de CO2 tenemos que hablar del monitoreo que se tiene que hacer a las industrias de cemento, a las refinerías, a las siderúrgicas, a las grandes industrias químicas, a las industrias de cerámica, de papel, de vidrio, que son las principales industrias que generan CO2. Ustedes van a poder observar en el cuadro siguiente, en la gráfica, cuáles son los países que tienen mayor emisión de gases de efecto invernadero, donde en las barras resaltan la generación fundamentalmente de 3 países. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de China y por supuesto de Australia, y muy cerca está Rusia, que son los principales países de pronto contaminantes de gases de efecto invernadero, por sobre todo de CO2, que se prevé, según la tendencia que se ha hecho por el informe de Naciones Unidas, de que en los siguientes años estarían, en vez de reducir, más bien incrementando la generación de este gas. Hablemos de nuestro país. ¿Cuáles son las fuentes de emisiones de gases, ¿no? Y en Bolivia están definidas por fundamentalmente diferentes sectores, que son el sector de uso de la tierra, por el cambio de uso de la tierra, la silvicultura, la agricultura, la energía, procesos industriales, uso de solventes y otros productos, y por supuesto los residuos que se generen de estas industrias, ¿no? El dióxido de carbono en nuestro país mayormente se origina por el cambio de uso de la tierra y por el manejo de manejo de los bosques, la silvicultura, además de algunos procesos industriales. Las emisiones de metano se originan fundamentalmente en el sector agropecuario y en el cambio de uso de la tierra, y además de los sectores energético y de residuos. Otro gas, el óxido nitroso, en nuestro país tiene su fuente fundamentalmente también en el sector agrícola, seguido del sector de cambio de uso de la tierra, la silvicultura y los sectores de residuos y el sector energético. Ahora bien, ¿cuáles son los principales proyectos de mitigación referidos al cambio climático? ¿Y por qué considerar el sector energía y de residuos como fundamentales o prioritarios para realizar intervenciones? Es bueno primero que veamos que el sector energético, ¿con qué contribuye, no? Contribuye el sector energético con la emisión de diferentes gases, el CO2, el metano, el dióxido de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles distintos del metano y otros gases de efecto invernadero son aquellos que se generan por la actividad energética. Evidentemente, a lo largo de los años han existido transformaciones en cuanto a la administración de la energía en nuestro país. ¿Y cuál ha sido su oferta, no? Podemos decir, dando algunos datos, de que aproximadamente la generación local de energía comprende aproximadamente un 98% y el 2% es energía que se importa. De toda la energía total, hablamos de que el 60% constituye la energía primaria y la oferta posterior viene a ser de los volúmenes exportados y que no son aprovechados en su totalidad. Y está compuesta fundamentalmente por petróleo condensado, gas natural, biomasa compuesta por leña, estiércol animal y bagazo y la hidroenergía, ¿no? Entre los principales proyectos que a nivel nacional se manejan para hacer acciones de mitigación en el sector energético, resaltan la eficiencia en la iluminación del sector residencial, sustituyendo lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes, acciones que se han venido realizando. Existe otro proyecto referido a la eficiencia en las cocinas que utilizan biomasa, es decir, leño, estiércol animal, carbón vegetal o residuos vegetales,
de tal forma que tiendan a disminuir la intensidad del uso de estos elementos. Otro proyecto se ha realizado referido a una mejor eficiencia en la refrigeración del sector residencial mediante la introducción de equipos de nueva tecnología. Por supuesto, en los últimos años ustedes han debido ver cómo se está incrementando el uso en las casas del gas natural, de tal forma de que se viene reduciendo el uso de fuentes de otro tipo de generación de energía. Otros proyectos referidos a la mitigación en el sector energético que se vienen realizando son el incremento del uso de la energía solar para el calentamiento del agua, la electrificación rural mediante energías renovables, hidroenergía, energía eólica, energía solar, la conservación de energía en la industria mediante políticas de ahorro y incremento del uso de gas natural en el sector de transporte, ¿no? En ese sector fundamentalmente se está cambiando todo lo que se refiere a la energía, ¿no? Bien, ahora hablemos de los principales proyectos que están referidos al sector de residuos. Es importante, antes que nosotros definamos y veamos, que estos residuos fundamentalmente están referidos a la generación o emisión de metano, de tal forma que esta contribución hace que por la degradación que existe, ¿no?, se eleven los valores de emisiones globales de metano, que se estiman que a nivel internacional estamos hablando de 900 megatoneladas anuales, que se viene incrementando durante fundamentalmente o a partir de la década de los 90. Entonces, en ese sentido, la gestión de los residuos sólidos es usualmente la fuente mayor de las emisiones de metano para este sector. Cuando hablamos de residuos, tenemos que hablar fundamentalmente de cuál es la disposición que se realizan de los residuos sólidos. Tenemos que hablar de acciones referidas al tratamiento biológico de los residuos sólidos. Tenemos que hablar también de acciones que se realizan para la incineración y quema a cielo abierto de los residuos. Hay que hablar del tratamiento de aguas residuales y de descargas y de otras actividades que tienden a incrementar en este sector la emisión de gases de metano. Y básicamente estaríamos hablando de dónde son los sitios de deposición de residuos manejados, de residuos no manejados, cuál es la disposición de estos residuos por diferentes categorías, cómo se realiza la incineración, cómo se realiza la quema y por sobre todo cuál es el tratamiento. Estas sí son acciones que se realizan en nuestro país, cuál es el tratamiento de aguas residuales, fundamentalmente domésticas, y cuál debería ser el uso que se debería dar a la generación de residuos de aguas desde los sectores industriales. Entonces, ante esa realidad que ustedes han podido ver en la gráfica, surge la necesidad de contar con proyectos alternativos para que den un manejo adecuado de los desechos. Y resaltan fundamentalmente dos. Lo que estaríamos hablando, o se conoce como el tratamiento de residuos orgánicos, que comprenden la separación de origen de estos productos, seguida del compostaje y la digestión anaeróbica que se tienen que realizar, para que simplemente generen emisiones de bajos valores y que de pronto son insignificativas en el incremento de metano en el ambiente. De esta forma se estaría generando menos gases de efecto invernadero en rellenos y en los incineradores. Otro proyecto importante que no se ha practicado mucho en nuestro país, pero que es necesario realizar, es lo que se denomina basura cero. ¿Y qué entendemos por esto? Es que cada elemento de una fracción de residuos tiene que ser separados en origen, está sujeto a diferentes tratamientos específicos para poder ser reutilizados. Los compuestos orgánicos limpios, incluyendo los restos de cocina, por ejemplo, deberían ser separados y se tienen que compostar o se tienen que realizar acciones de digestión anaeróbica. Estos bienes utilizables y reparables pueden ser reutilizados, estaríamos hablando del reciclaje, ¿no? De esta forma de que evidentemente va a existir un pequeño porcentaje que no va a poder ser ni reciclado ni compostado de forma segura y
sin embargo, los valores de generación de gases estarían disminuyendo. Y en esto tenemos una gráfica que ha generado el Programa Nacional de Cambios Climáticos, donde pueden ver de que en el país ha existido una tendencia de incremento de este tipo de proyectos para el manejo de desechos humanos, para el tratamiento de aguas residuales y rellenos sanitarios, ¿no? Estamos hablando de que fundamentalmente el sector agrícola o por diferentes categorías son los que a lo largo del inventario que se ha venido realizando y el incremento de la población y la generación de residuos, estos valores se vienen incrementando. El uso adecuado de tecnologías y de nuevas estrategias alternativas para hacer un manejo adecuado de los residuos nos ayudarían a que estos valores que de pronto en los últimos años tienen una tendencia a incrementarse, pues vayan a estabilizarse y a disminuir. Bien, para terminar este módulo, en el punto 25 vamos a hablar de cuál es el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques y la madre tierra, ¿no? Esta es una política que se está realizando en el Estado plurinacional, de tal forma de que este mecanismo conjunto tiene el objetivo de promover el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de los bosques y los sistemas de vida de la madre tierra, de tal forma de que se realicen acciones para la conservación, protección y restauración de los sistemas de vida, de la biodiversidad y de las funciones ambientales, facilitando usos más óptimos del suelo a través del desarrollo de sistemas productivos sustentables, incluyendo acciones en el sector agropecuario y forestales, para enfrentar las causas y reducir la deforestación y degradación forestal en un contexto de mitigación al cambio climático. En el Decreto Supremo 1696 he establecido que la implementación de este mecanismo conjunto se tiene que realizar identificando sistemas de vida y que tengan un enfoque, un paraguas de manejo y un enfoque integral, manejo del territorio. Este mecanismo tiene diferentes ámbitos de intervención y resaltan que tiene que considerar la gobernanza de los bosques y sistema de vida de la madre tierra, tiene que considerar los procesos participativos de gestión territorial en el marco del ordenamiento de los sistemas de vida, tiene que realizarse una serie de concertaciones de acuerdos locales territoriales y tiene que existir el apoyo integral a los sistemas productivos sustentables. Finalmente, considera también este mecanismo que la información y el monitoreo integral de los componentes funcionales, ambientales y de los sistemas de vida. Son todos estos ámbitos que hacen al mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques y la madre tierra. Bien, hemos llegado a la finalización de los diferentes temas que considera el módulo número 3 y ustedes pueden ver cuál es el realce, cuál es la importancia de considerar y manejar apropiadamente los conceptos de adaptación y de mitigación del cambio climático. Entre uno de los principales mensajes que se pueden dar para finalizar este módulo es que el cambio climático está aquí y ahora. Estamos viviendo sus efectos y las acciones de adaptación o de mitigación se tienen que realizar ahora. Para ello, el rol fundamental que tienen los recursos humanos, las instituciones públicas, privadas, instituciones subnacionales como los municipios, las gobernaciones y las diferentes instituciones públicas del Estado, los ministerios, es fundamental para hacer acciones integrales que vayan a que el país y nuestros sectores no se vean
tan afectados por estos cambios que vemos dando, de tal forma de que aportemos desde nuestro sector con nuestro granito de arena para que el cambio climático y el calentamiento global que se viene dando no alcance los escenarios, si vale el término, destructivos que se están proyectando, y depende de nosotros.